Imagina despertar esta mañana, sábado 10 de enero de 2026, tomas tu café, abres el celular medio dormido, pensando en el fin de semana, en las compras pendientes, en ese partido que quieres ver, y de pronto ves un titular que no se parece a nada de lo que esperabas. Una semana después de la captura, la Venezuela de Maduro sigue intacta. No es una opinión, no es un rumor, es la realidad más incómoda que los medios internacionales están tratando de procesar en este momento. Hace exactamente 7 días, a las 2 de la madrugada del 3 de enero, bombardeos estadounidenses sacudieron Caracas. Operación militar de élite. Maduro capturado, trasladado en cuestión de horas a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. El mundo entero esperaba el colapso inmediato del chavismo. La oposición venezolana preparaba discursos. Los medios hablaban de transición democrática. María Corina Machado aparecía en todas las pantallas como la próxima líder. Y sin embargo, hoy, una semana después, el chavismo sigue gobernando Venezuela. Delcy Rodríguez es la presidenta interina. Las Fuerzas Armadas la reconocen. Los ministerios funcionan. La represión se intensificó. Y lo más impactante de todo, Donald Trump no entregó el poder a la oposición. Trump dijo que él va a administrar Venezuela, que Estados Unidos va a gobernar el país directamente durante años, que el petróleo venezolano irá a manos estadounidenses. Déjame ser muy claro desde el principio. Lo que estamos viendo no es el final de un régimen, es la confirmación brutal de algo que la clase trabajadora de ambos lados del continente ya sabía en sus huesos, pero que nadie con micrófono se atrevía a decir en voz alta. Cuando un imperio ataca, no lo hace por la democracia, lo hace por los recursos. Y cuando la oposición calla, cuando se queda muda frente a la traición más obvia, no es porque no tenga palabras, es porque nunca fue verdaderamente independiente. Hoy quiero hacer algo contigo que casi ningún medio se atreve a hacer. No voy a quedarme en la superficie del escándalo. No voy a limitarme a repetir las declaraciones oficiales. Voy a llevarte al núcleo estructural de lo que realmente está pasando. Voy a mostrarte cómo Maduro, desde una celda en Nueva York, se salió con la suya de una manera que ni sus enemigos ni sus aliados calcularon completamente. Voy a explicarte por qué la oposición venezolana quedó muda y, sobre todo, voy a responder la pregunta que casi nadie está formulando. ¿Quién paga realmente la cuenta de este movimiento? Porque al final, como siempre, la factura no la pagan los que firman los acuerdos en salones con aire acondicionado. La pagan los trabajadores en las calles de Caracas, los migrantes en la frontera, las familias que ven cómo el petróleo de su país se va al norte, mientras ellos no tienen luz en sus casas. Vamos a desentrañar esto juntos, sin propaganda de ningún bando, solo con los hechos, con la lógica del poder, con la pregunta que siempre importa. ¿Quién gana y quién pierde cuando se mueven estas piezas en el tablero imperial? Déjame pintarte 3 escenas muy concretas, 3 vidas que en este momento están siendo atravesadas por decisiones que se tomaron lejos de sus realidades. Primera escena, un trabajador petrolero en Ciudad Guayana, lleva 15 años en PDVSA, la petrolera estatal. Durante años escuchó promesas de la oposición. Le dijeron que si Maduro caía, todo mejoraría. Más salarios, más inversión, más dignidad. Hoy, una semana después de la captura, lee que Estados Unidos va a administrar el petróleo venezolano, que 50 millones de barriles irán directamente al norte, que el dinero de esa venta será manejado por Trump, que Venezuela tendrá que usar ese dinero exclusivamente para comprar productos estadounidenses. Y ese trabajador se pregunta algo muy simple. ¿En qué parte de este acuerdo aparezco yo? ¿Dónde está mi salario digno? ¿Dónde está la inversión en mi comunidad? Para esto esperábamos que cayera Maduro. Segunda escena, una familia venezolana en Miami. Emigraron hace 5 años huyendo de la crisis. Trabajan 12 horas diarias limpiando oficinas, cuidando ancianos, manejando Uber. Creyeron en el discurso de la oposición en el exilio. Donaron dinero a organizaciones que prometían liberar Venezuela. Y ahora ven cómo Trump anuncia que él va a gobernar Venezuela por años, que no habrá elecciones inmediatas. Que no habrá elecciones inmediatas. Que no habrá elecciones inmediatas. Que María Corina Machado no es respetada y no asumirá el poder. Que la transición democrática no es prioridad. La prioridad es el petróleo.
y esa familia se siente traicionada, no por Maduro, que siempre fue su enemigo declarado. Se sienten traicionados por quienes prometieron algo diferente. Tercera escena, un joven estudiante en Caracas que salió a protestar en 2017, que enfrentó gases lacrimógenos, que vio caer a amigos, que creyó que la captura de Maduro significaría el fin de la represión. Y en cambio, esta semana ha visto cómo 14 periodistas fueron detenidos, cómo la policía revisa celulares en las calles buscando evidencias de apoyo a Estados Unidos, cómo 2 ancianos fueron arrestados por disparar tiros al aire celebrando la caída de Maduro, cómo el estado de emergencia se profundiza. Y ese joven entiende algo que duele. Cambió el nombre del dictador en los titulares, pero la estructura de opresión sigue intacta. Estas 3 historias no son inventadas, son el reflejo de millones de vidas que en este momento están tratando de entender qué demonios acaba de pasar. Y para entender eso, necesitamos hacer algo que los medios evitan. Necesitamos mirar hacia atrás. No solo una semana, necesitamos mirar décadas. La historia de Venezuela no empieza el 3 de enero de 2026, empieza mucho antes. Empieza cuando descubrieron que bajo esa tierra había una de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Desde ese momento, Venezuela dejó de ser solo un país. Se convirtió en un campo de batalla. Un lugar donde las grandes potencias decidirían quién controla los recursos, quién se beneficia de las ganancias, quién tiene derecho a decidir el futuro. Durante décadas, antes de Chávez, Venezuela fue gobernada por élites que funcionaban como administradores coloniales, entregaban el petróleo a precios favorables a Estados Unidos, vivían bien, mandaban a sus hijos a estudiar afuera, compraban propiedades en Miami. Y el pueblo venezolano, el que realmente extraía el petróleo, el que trabajaba en las refinerías, ese pueblo vivía en la pobreza. Cuando llegó Hugo Chávez en 1999, rompió ese pacto, nacionalizó el petróleo, usó las ganancias para programas sociales, construyó alianzas con China, con Rusia, con Irán, desafió abiertamente a Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca perdonó eso, nunca. Intentaron un golpe en 2002, fracasó. Intentaron sabotajes económicos, intentaron aislamientos diplomáticos. Y cuando Chávez murió y Maduro asumió, la presión se multiplicó. Sanciones brutales, bloqueos financieros, congelamiento de activos, una guerra económica diseñada para estrangular al país hasta que colapsara. Y sí, Venezuela colapsó económicamente, pero no solo por las sanciones. También por corrupción interna, por mala gestión, por autoritarismo creciente, por la incapacidad del chavismo de renovarse y corregir errores. La hiperinflación destruyó ahorros. Los servicios públicos se desintegraron. Millones emigraron. La crisis humanitaria fue real, profunda, devastadora. Y en ese contexto, la oposición venezolana creyó que tenía una oportunidad histórica. Creyó que con apoyo de Estados Unidos, con presión internacional, con movilizaciones internas, podría derrocar a Maduro y construir algo nuevo. Pero hubo un problema que la oposición nunca quiso ver de frente. Estados Unidos no estaba interesado en la democracia venezolana, estaba interesado en el petróleo venezolano. Esa es la verdad estructural que explica todo lo que pasó esta semana. Trump no ordenó la captura de Maduro para entregar el poder a María Corina Machado. La ordenó para controlar directamente los recursos. Y cuando ese objetivo quedó claro, la oposición se quedó sin palabras, porque darse cuenta de que fuiste usado, de que nunca fuiste el protagonista de tu propia historia, de que eras simplemente una herramienta en un juego mucho más grande, eso rompe narrativas enteras. Eso rompe narrativas enteras. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y oscura, porque Maduro, contra todo pronóstico, se salió con la suya, y necesitas entender cómo. El acuerdo decisivo del que nadie habla es este. Maduro, antes de ser capturado, ya había negociado su sucesión, ya había garantizado que el chavismo continuaría sin él. Delcy Rodríguez no asumió por accidente. No fue una improvisación de último minuto, fue una jugada calculada. Déjame explicarte la estructura de poder que Maduro dejó montada. En la cúpula del régimen hay 4 figuras clave.
Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina, es la cara diplomática, la que puede negociar con el exterior, la que habla el lenguaje que Estados Unidos entiende. Su hermano, Jorge Rodríguez, controla la Asamblea Nacional. Es el operador político interno. Luego está Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, que controla las Fuerzas Armadas. Y finalmente, Diosdado Cabello, ministro del Interior, que maneja la policía, los servicios de inteligencia, las redes paramilitares. Estos cuatro no son simplemente funcionarios, son una estructura de poder diseñada para sobrevivir incluso sin Maduro. Y aquí viene lo más importante. Todos ellos tienen algo en común. Saben que si el régimen cae completamente, ellos enfrentan cárcel, exilio o algo peor. No tienen salida. Su única opción es mantenerse en el poder. Y para eso están dispuestos a hacer algo que la oposición nunca imaginó. Están dispuestos a negociar con Trump, a darle petróleo, a ceder recursos, a mantener la represión interna. Todo con tal de sobrevivir. Trump lo entendió perfectamente. No necesita instalar un gobierno democrático en Venezuela. Necesita un gobierno que le entregue petróleo barato y que mantenga el orden. Delcy Rodríguez puede hacer eso. Puede proyectar resistencia ante su base interna, puede hablar de soberanía, puede mantener la narrativa bolivariana, pero al mismo tiempo puede firmar acuerdos con Estados Unidos. Puede entregar 50 millones de barriles, puede garantizar que el petróleo fluya hacia el norte. Es la jugada perfecta para Trump. Control de recursos sin costo político de ocupación militar prolongada. Y la oposición, ¿dónde quedó en todo esto? Muda, completamente muda, porque darse cuenta de que Trump prefiere negociar con Delcy que entregarles el poder a ellos, eso destruye toda su narrativa. Durante años dijeron que Estados Unidos era su aliado, que Washington apoyaba la democracia venezolana, que la presión internacional traería libertad. Y ahora ven cómo Trump ignora a María Corina Machado, dice que no es respetada y anuncia que él va a gobernar Venezuela directamente. ¿Quién paga la cuenta de este arreglo? Como siempre, la clase trabajadora. El trabajador petrolero que mencioné al principio no verá un centavo de esos 50 millones de barriles. La familia en Miami seguirá trabajando 12 horas diarias sin poder regresar a su país. El estudiante en Caracas seguirá enfrentando represión, ahora con la bendición tácita de Washington. Porque lo que está en juego aquí no es Venezuela versus Estados Unidos. Es una estructura de poder global donde las élites de ambos lados negocian mientras los de abajo pagan el precio. Déjame ser muy claro sobre algo. Yo no estoy defendiendo a Maduro, no estoy romantizando al chavismo. El régimen de Maduro ha sido autoritario, corrupto, represivo, ha destruido vidas, ha obligado a millones a emigrar. Eso es innegable. Pero lo que también es innegable es que la alternativa que se está construyendo no es democracia. Es colonialismo disfrazado de intervención humanitaria. Es la misma historia que hemos visto en Irak, en Libia, en Afganistán. Se bombardea un país diciendo que se va a liberar al pueblo. Se captura al dictador. Se promete democracia. Y al final, los recursos van al imperio, la población sigue sufriendo, y los que prometieron libertad desaparecen del mapa. Aquí viene la parte que quiero que entiendas con absoluta claridad. Este no es un problema de personas. No es Trump malo, Maduro malo, oposición ingenua. Es un problema de estructura. Es el capitalismo imperial en su forma más desnuda. Cuando un recurso estratégico está en juego, cuando hay petróleo de por medio, las consideraciones democráticas desaparecen. Lo que importa es el control. Y ese control se ejerce de la manera más eficiente posible. Si eso significa negociar con un régimen autoritario, se negocia. Si significa ignorar a la oposición democrática, se ignora. Si significa mantener la represión con tal de garantizar estabilidad para extraer recursos, se mantiene. Y la oposición venezolana quedó muda porque finalmente entendió algo que debió haber entendido hace años. Nunca fueron socios de Estados Unidos, fueron herramientas. Y cuando una herramienta ya no es útil, se descarta. Trump encontró una herramienta mejor. Delcy Rodríguez, alguien que puede entregar petróleo sin el costo político de una transición democrática real. Alguien que puede mantener el orden interno mientras Estados Unidos extrae lo que necesita. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la represión continúa.
14 periodistas detenidos en una semana, puestos de control donde revisan celulares, ancianos arrestados por celebrar, milicianos armados patrullando barrios, el estado de emergencia que se profundiza, y todo esto ocurre con el silencio cómplice de Washington, porque Trump ya tiene lo que quiere, tiene acceso al petróleo, tiene un gobierno que coopera. ¿Para qué promover democracia? ¿Para qué arriesgarse a que un gobierno verdaderamente independiente decida nacionalizar los recursos otra vez? Aquí es donde aparece la dimensión más oscura de este proceso, la delación premiada que podría venir. Maduro está en una prisión de Nueva York. Estados Unidos tiene todo el tiempo del mundo para presionarlo, para ofrecerle acuerdos, para extraer información, para usarlo como testigo contra otros. Y si Maduro decide hablar, si decide delatar redes de corrupción, conexiones con China, con Rusia, con Irán, si decide revelar nombres, cuentas bancarias, operaciones secretas, Estados Unidos tiene en sus manos una herramienta de presión geopolítica gigantesca. Imagina el escenario. Maduro delata, implica a funcionarios chinos en esquemas de corrupción, revela cómo Rusia ayudó a evadir sanciones, expone redes financieras que conectan a Venezuela con otros gobiernos hostiles a Washington, y con esa información Estados Unidos puede justificar nuevas sanciones, nuevas presiones, nuevas intervenciones, puede debilitar a sus rivales geopolíticos usando las palabras de Maduro. Es la ironía perfecta. El símbolo de la resistencia antiimperialista convertido en el mejor activo del imperio. Y mientras todo esto se desarrolla, la oposición venezolana sigue muda, porque no tienen respuesta, no tienen narrativa. Durante años construyeron su identidad política alrededor de la alianza con Estados Unidos, y ahora esa alianza los traicionó de la manera más pública posible. ¿Qué pueden decir? Que Trump es un imperialista, lo sabían desde el principio, que Estados Unidos nunca quiso democracia. Entonces, ¿para qué aliarse con ellos? Que fueron usados. Admitir eso es admitir que su estrategia entera de las últimas décadas fue un error colosal. Déjame conectar esto con algo más amplio. Lo que está pasando en Venezuela no es un caso aislado, es parte de un patrón global. Estamos viendo cómo el orden mundial se reacomoda. Estados económicamente con China en todos los frentes. Entonces, usa su poder militar de manera más agresiva. Venezuela es un campo de pruebas. Si esta intervención funciona, si logran controlar el petróleo sin costo político significativo, veremos más de esto en otros lugares. Y aquí viene la pregunta incómoda que casi nadie formula. ¿Qué pasa con la clase trabajadora venezolana en medio de todo esto? Porque al final ese es el núcleo de cualquier análisis serio. No importa quién esté en el Palacio de Miraflores, no importa si la bandera es roja o si tiene otros colores. Lo que importa es quién controla los medios de producción. ¿Quién decide qué se hace con el petróleo? ¿Quién se beneficia de las ganancias? Y en este momento la respuesta es clara. No es el pueblo venezolano, es una combinación de élite chavista que negocia su supervivencia y élite estadounidense que busca recursos baratos. El trabajador petrolero de Ciudad Guayana que mencioné al principio, ese hombre lleva 15 años en PDVSA viendo cómo su salario se devalúa, cómo la infraestructura se deteriora, cómo las condiciones de trabajo empeoran. Durante años le dijeron que eso era culpa de las sanciones. Ahora las sanciones podrían aliviarse porque Dell sí negocia con Trump, pero su salario no va a mejorar. Porque el petróleo que se vende barato a Estados Unidos no se traduce en inversión social, se traduce en supervivencia de la élite, en compra de lealtades militares, en mantenimiento del aparato represivo. La clase trabajadora queda exactamente donde estaba, explotada. Y en Estados Unidos la historia es paralela. Los trabajadores estadounidenses que perdieron empleos industriales, que viven con salarios estancados, que enfrentan crisis de opioides, que no pueden pagar la universidad de sus hijos, esos trabajadores no van a ver un centavo del petróleo venezolano. Ese petróleo va a enriquecer a corporaciones, va a aumentar ganancias de accionistas, va a financiar campañas políticas. Pero el trabajador de Detroit,
el de Texas, el de cualquier ciudad industrial devastada, ese trabajador sigue igual. Entonces la verdadera historia aquí no es Maduro versus Trump, no es chavismo versus oposición, es una historia de clase, es la historia de cómo las élites de diferentes bandos siempre encuentran la manera de protegerse mientras los de abajo pagan la cuenta. Maduro negoció su sucesión antes de caer, garantizó que sus aliados siguieran en el poder. Trump obtuvo acceso al petróleo sin tener que instalar una democracia real. La oposición quedó muda porque finalmente entendió que nunca fue protagonista. Y los trabajadores de ambos lados siguen siendo la variable de ajuste. Ahora bien, déjame proyectar hacia adelante. ¿Qué viene en las próximas semanas y meses? La delación de Maduro podría empezar en cualquier momento. Estados Unidos va a presionarlo para que hable, para que revele información útil, para que se convierta en testigo contra otros. Terroristas, todo usando las palabras de Maduro. Es la venganza perfecta del imperio, convertir al símbolo de la resistencia en su mejor arma. Mientras tanto, en Venezuela, la represión va a continuar. Delcy necesita proyectar control, necesita demostrar que el régimen es fuerte, que la captura de Maduro no los debilitó. Entonces veremos más detenciones, más censura, más militarización de las calles. Y todo esto con la aquiescencia de Washington, porque Trump ya tiene lo que quiere. No va a presionar por derechos humanos, no va a exigir libertad de prensa. Lo único que le importa es que el petróleo siga fluyendo. La oposición, por su parte, enfrenta una crisis existencial. Tienen que decidir si siguen apostando a la alianza con Estados Unidos, sabiendo que fueron traicionados, o si buscan construir algo independiente. Pero construir independencia política real después de décadas de dependencia es casi imposible. Requiere credibilidad, requiere bases sociales, requiere un proyecto alternativo claro. Y en este momento la oposición venezolana no tiene nada de eso. Están fragmentados, desmoralizados, sin narrativa coherente. Y aquí viene la parte que más me preocupa, el precedente que esto sienta para el resto de América Latina. Si Estados Unidos puede bombardear Caracas, capturar un presidente y luego simplemente anunciar que va a gobernar el país directamente durante años, ¿qué impide que lo haga en otro lugar? ¿Qué impide que lo intente en Nicaragua si Ortega no coopera? ¿O en Bolivia si el gobierno se acerca demasiado a China? ¿O en cualquier país que tenga recursos estratégicos y un gobierno que Washington considera hostil? El mensaje es claro, la soberanía es condicional, puede ser independiente siempre y cuando esa independencia no amenace intereses estadounidenses. Pero si cruzas cierta línea, si controlas recursos que el imperio necesita, si te atreves a aliarte con sus rivales, entonces tu soberanía se vuelve negociable y nadie va a defenderte. Rusia y China condenan en la ONU, pero no van a arriesgar una guerra por Venezuela. Brasil y otros países latinoamericanos expresan preocupación, pero no van a romper relaciones con Estados Unidos. Al final, estás solo,